Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. No te lo puedes perder. Buenas a todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso, otra vez encontrándonos para, tratar algunos temas como los que tratamos aquí en La Espada. Temas interesantes que apasionan al ser humano, que hacen pensar, que hacen reflexionar. Y hoy, a diferencia de los programas que venimos teniendo últimamente, que son de análisis de películas y de reflexiones profundas, vamos a tener un invitado muy especial y muy querido por mí también, que nos va, a relatar no solamente algunos eventos de su vida profesional, sino que también nos va a contar, que es lo más importante, su experiencia de vida, su experiencia interior, su transitar por este mundo y quizá eso nos sirva de referente, sobre todo para muchas personas que toman a nuestro invitado como justamente un ejemplo. Así que me parece muy interesante que nos cuente todo esto y esta persona es nada menos que Miguel Ángel Blanco, que les voy a contar antes de presentarlo todo lo que hace, o más o menos un poquito. Él es actor español, es de Galicia, es gallego y ha trabajado para todo. Realmente ha hecho una participación infinita en un montón de sitios. Ha trabajado para la TVE, la televisión española, la TVG, que es la televisión de Galicia, para Antena 3, Telecinco, Telemundo, Canal Sur. Ha hecho obras de teatro, algunas muy clásicas del teatro clásico. Ha hecho teatro musical, ha hecho espectáculos, ha hecho cortometrajes. Ha participado, por ejemplo, en La que se avecina, haciendo un personaje que ya nos contará de Iván el Terrible. También en Los Hombres de Paco. Y dos de las series más fuertes en este momento para él, entiendo que son Serra Moura, que la viene haciendo desde el 2014, y Al final del camino, que es una producción de ahora del 2017. Así que lo saludo aquí sin más preámbulos a Miguelo. ¿Cómo estás, Miguelo? ¿Qué tal, Pablo? Encantado de estar aquí contigo y un saludo también a todos y todas las damocleanas. Muchísimas gracias. Bueno, el placer es nuestro y estoy seguro que la gente lo va a disfrutar muchísimo. Aquí tengo algunos datos, estoy rodeado de datos tuyos porque son en realidad muchísimos. Has nacido en Cangas de Morrazo, en Pontevedra, en Galicia. Para las personas que viven en otras partes del mundo, Galicia, ¿qué es? ¿Es una provincia, es una comunidad autónoma de España? Galicia es una comunidad autónoma española, ¿no? Es una región, como podría ser un estado de los Estados Unidos, ¿no? Podría ser un equivalente aproximado, sí. Es un rinconcito que está justo encima de Portugal, en la esquinita, ¿no? de aquí de España, y tenemos mucho que ver con Portugal, ¿no? En Galicia hay un idioma propio, que es el gallego, que, en los orígenes tenía mucho más que ver con el portugués que con el español, el castellano, ¿no? Entonces, digamos que es una especie de mezcla entre ese portugués y el castellano, y está considerado como lengua oficial en España, el gallego, como lo es el catalán y el vasco. ¿Y cuál es la particularidad, por ejemplo, en el hablar? ¿Qué características tiene de diferencia con el castellano común? Lingüísticas. Sí. Muchas. Por ejemplo, la J no existe, por ejemplo, la Y no existe, existe el fonema, la X, el fonema X. Luego hay muchas particularidades como la geada, el seseo, qué sé yo. Es un idioma muy dulce el gallego. Yo creo que es una cosa que recoge mucho del portugués, ¿no? De ese fado, de esa morriña, de esa nostalgia, ¿no? Es un idioma muy dulce, muy suave. Dulce. Sí, estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo. ¿Tu padre ha sido pescador? Sí, mi padre era patrón de pesca, ahora está jubilado, patrón de pesca en Mozambique. Trabajó allí durante 30 años para Pescanova, cogiendo el langostino. Aquí en España había un anuncio hace muchos años de langostino Pescanova, que era salía un langostino hablando un argentino justamente. ¿En argentino? Decía, sí, llévame a casa. ¿Por qué en argentino? No lo sé, no tengo ni idea, pero sí, llévame a casa.
salía en el destino hablando así, ¿no? Y sí, mi padre estuvo, pues eso, 30 años, ¿no? de su vida dedicado a la mar, ¿no? Y para un niño es duro, ¿no? Tener un padre lejos, porque cuando eres pequeño, la imagen de tu padre cuando está 6 meses fuera de casa, porque mi padre está, pues eso, 6 meses fuera de casa, venía, a lo mejor estaba 15 días, un mes como mucho, y se volvía a marchar a hacer otra campaña de pesca fuera. Entonces, cuando vas creciendo y eres un niño, la imagen de tu padre, si no la tienes presente constantemente en tu casa, como que se va difuminando. Sabes que tienes un padre, pero no lo tienes presente, no tienes su imagen constante. Claro. Entonces, cuando volvía, para mí siempre era un shock, ¿no? Anda, este es mi padre. Hasta tal punto que a veces, sí, a veces incluso yo le tenía miedo cuando volvía, ¿no? Claro. Porque mi padre es de piel muy morena, y claro, 6 meses en África, venía negro, Más moreno, negro, claro. a lo mejor con mucha barba, con el pelo así muy revuelto. Y cuando llegaba, yo tengo recuerdos de ir a buscarlo con mi madre y recuerdos así de verlo, y este es mi padre, y tener miedo, susto, decir que es un monstruo, ¿qué es esto, no? Y sí, era extraño, ¿no? Luego, cuando ya estaba unas semanas en casa, pues ya te hacías la idea, ¿no? De que efectivamente tenías un padre, este es tu padre, y cuando ya te habías hecho a él, ya otra vez se marchaba, ¿no? Entonces es duro, sí. ¿Y cuando él no estaba, la figura paterna la cumplimentabas de otra manera o era el ideal del padre que estaba ahí trabajando a lo lejos? Claro, vives con esa figura paterna ausente, constante, ¿no? Y la persona que reemplaza eso al final es la madre, la que tiene que hacer las labores de esa figura autoritaria, al final la Claro, cumple la madre en casa, ¿no? En Galicia son muy famosas las viudas dos vivos, que le llaman, ¿no? Las viudas de los vivos, por cuanto pasan mucho tiempo sin sus maridos. Y claro, tienen que ser mujeres muy fuertes, de sangre muy fuerte, para poder resistir a eso, ¿no? seguramente. Es muy típico aquí en Galicia. Mujeres de costa con mucho carácter, con mucha fuerza. La mujer gallega de costa, de mar, es una mujer fuerte, con mucho carácter. No, no te preocupes que sabemos de eso los argentinos porque la mitad de los argentinos son gallegos, así que las madres y abuelas gallegas, como también las italianas, estamos acostumbrados a ese formato. Y pese a que tu padre era pescador, tu madre ama de casa, tú te hiciste informático. ¿Cómo fue que llegaste a eso, sabiendo que ahora eres actor, ¿no? Este proceso, ¿cómo es? Padre pescador, tú informático, ¿cómo es? Sí, bueno, yo acabé el bachillerato, ¿no? Como todos mis amigos, y claro, a mí no se me ocurría en aquella época llegar un día a mi casa y decirle a mis padres, yo quiero ser actor, porque ya era a dónde vas tú, ¿no? Entonces, realmente estudié informática como podría haber estudiado cualquier otra profesión, Ah, vale, vale. económicas, empresariales, cualquier otra cosa. Porque hoy en día el sistema educativo es bastante castrante de lo que al ser humano realmente le mueve, le entusiasma, le gusta, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas del fracaso escolar, y es que no se le enseña al ser humano, a los chavales, a encontrar qué es lo que traen como talentos naturales, ¿no? al mundo. Claro, Entonces, claro. al final te acabas perdiendo y acabas haciendo una carrera porque se supone que eso te va a dar trabajo, ¿no? Eso es el futuro, es el sistema industrial, digamos, ¿no? Al final, el sistema educativo lo que produce son individuos que se insertan al mercado laboral, sin importar si realmente eso es lo que les va a llenar a ellos o no. Y yo, desde que era pequeño, tenía un sueño muy grande, que era el de ser actor. En mi pueblo, en Cangas de Morrazo, hay una muestra de teatro cómico festivo internacional, es una semana. Me fascinaba. Claro, como te digo, soy hijo de marinero y ama de casa, entonces, y en aquella época no había escuelas tampoco, ni en mi pueblo, ni en Vigo, no había posibilidad de estudiar, ¿no? Realmente interpretación. Entonces, como que ese sueño lo anulas directamente, Claro, claro. no le das cabida, no le das posibilidad. Así que estudié informática y yo me fui a Madrid con 26 años a trabajar de informático. Yo estaba trabajando en una empresa que hacía proyectos pues, para el Corte Inglés, para Bankinter, para El Pozo, en fin, para muchas empresas. Y estando allí, pues en Madrid, claro, es una ciudad donde hay muchísimas más cosas, hay muchísimas más posibilidades, y me anoté en una academia de interpretación porque vi un cartel por la calle. Iba 2 días a la semana, iba, yo qué sé, martes y jueves al salir de trabajar, como 2 horas que duraban las clases,
pues a saber cómo era eso del teatro, ¿no? Para mí era más quitarme la espinita, ¿no? De saber cómo era el mundo de la interpretación, que tomármelo como algo profesional. Yo no me lo tomaba al principio como algo profesional, era un hobby nada más, ¿no? Sin ¿Qué embargo, pasa? lo Claro, que poco me fue enganchando más. Mi primera profesora de teatro, sí. recuerdo unas palabras que nos dijo una vez, que decía, cuidado con el teatro, que es como una droga. Como te enganche, luego no te suelta. Y fue tal cual, conmigo fue tal cual. Los 2 primeros años iba compaginando el trabajo de informático con las clases de interpretación y el tercer año fue un año muy catártico para mí, ¿no? Porque fue de replantearme toda mi vida, realmente, de decir, yo, cómo he llegado hasta aquí y hacia dónde quiero caminar. A ver, Es como que yo sentí, mira, yo quiero detenerme en eso, porque ese me parece sí, un punto crucial y un punto de inflexión importante que mucha gente no se atreve a dar ese paso. Entonces me gustaría que cuentes bien cómo ha sido ese vuelco que diste de un mundo seguro, seguramente, de trabajar para empresas sólidas que te dan una garantía, como estas empresas que habías nombrado, y ahora yo entiendo que ibas caminando por las calles de Madrid y de repente eso como que te cayó la idea, finalmente cuajó y tú dijiste, suelto todo, cambio, doy un vuelco y empiezo una vida nueva. Ese cambio que tanta gente teme hacer, ¿cómo fue que te animaste? ¿Cómo fue? ¿Qué te movió a realmente dar ese paso y soltar el pie de donde lo tenías antes? mira, la decisión la tomé en un instante determinado, pero es verdad que se va como cuajando interiormente, ¿no? Como que Ujú. se va mascando, mascando, mascando hasta que en un momento dado tomas la determinación. Sí, yo trabajaba de informático en Madrid y en aquella época, te estoy hablando de hace 12, 15 años más o menos, yo ya ganaba un dinero, o sea, te estoy hablando de 300.000 pesetas hace 15 años, que era un dinero seguro, un trabajo, un porvenir, estaba bien realmente, ¿no? Pero interiormente no lo estaba. Yo sabía que yo había como seguido un camino que no era mi camino, o sea, yo había caminado un camino marcado por una sociedad, o sea, Mm. no era un camino que yo había hecho yo, había sido como prefijado para mí, pero no lo había recorrido yo con entusiasmo, con la certeza de decir, este es el camino que yo quiero recorrer. No, era como un camino prefijado. Entonces, metafóricamente, un día, caminando por las calles de Madrid, yo iba como contando los pasos, ¿no? Por una calle de Madrid, contando los pasos, hasta que llegué fueron pocos pasos realmente, fueron 27 pasos. ¿Los Eran, contaste? sí, porque eran justamente, me paré en el 27, que eran los años que tenía en ese momento. Sí. ¿No? 7, tengo estos años. Entonces me quedé parado en mitad de una acera estrecha, no te creas, observando el mundo alrededor, ¿no? Pasaban coches, la gente, una señal, y estaba ahí inmóvil, sin hacer nada, plantado en mitad de la calle y estuve, no sé, 10 minutos, 15 minutos, que no parece mucho, pero claro, cuando estás en mitad de una calle y todo el mundo alrededor pasando, se te hace como eterno, ¿no? Y lo ves todo, como el mundo gira y gira y gira. Y entonces te empiezas a preguntar un montón de cosas. Y digo, a ver, ¿yo qué quiero hacer de mi vida? ¿Yo qué he hecho hasta ahora en estos 27 pasos que he dado de 27 años y hacia dónde quiero ir? Y en ese momento dije, no, voy a dejar la informática. La voy a dejar y voy a empezar a recorrer un camino que quiero que sea el mío, Claro. el que yo quiero caminar, con mucha determinación. Y, Y sí, fue un momento difícil, porque cuando se lo conté a mis padres, pues no lo asimilaron nada bien. claro. Fue muy duro. Todavía hoy en día les cuesta asumirlo, porque claro, ellos ven esta profesión como muy inestable, como siempre con mucha incertidumbre, que es verdad, ¿no? Sí, sí. Entonces empezaron a soltarme todos sus miedos, me los lanzaron a mí, ¿no? Esta cosa de, ¿y de qué vas a vivir? ¿Y cómo vas a cotizar a la seguridad social? ¿Y cuando te jubiles? Claro, claro, claro. Es como cuando los hijos les dicen a los padres que van a ser filósofos, por ejemplo, que van a estudiar filosofía. Le dice, ¿y de qué vas a vivir? Como si eso no fuera también una forma de vivir. Tú
te volcaste entonces hacia la actuación, ya lo tenías claro, ¿no? Cosa que tanta gente tiene ese miedo de decir, bueno, si me vuelco a lo que amo, a lo que me gusta, corro el riesgo de no tener las garantías que la sociedad me da y por eso muchos se quedan así y como tú dices, viven una vida inauténtica, de insatisfacción. Cuéntanos más o menos a partir de ese momento hasta hoy, así lo oímos de tus propios labios, ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional? Es decir, ¿en qué has participado? ¿Cómo ha sido? Porque tú decías esto de la inestabilidad, pero tú no has parado en ningún momento. Es una cosa tras otra. Bueno, he trabajado bastante, afortunadamente, pero no siempre hay trabajo, quiero decir, hay periodos también donde te ves que también hay carencias, es decir, claro, tú lo ves en un listado, la cantidad de cosas que he hecho y parecen muchas, ¿no? Pero luego, durante ese recorrido siempre hay intervalos donde te ves un poco que no te sale nada, y te entra un poco la ansiedad y todo esto. Mira, yo el primer trabajo que tuve fue en un musical infantil en Madrid que se llamaba Los Chitipanda. Sí, sí, sí. Eran unos ositos panda y yo hacía pues, de un mago y lo interpretamos en el Teatro Alcázar de Madrid, que es un teatro muy importante allí en la calle Alcalá. Y fue una experiencia maravillosa, la verdad. Aunque era todo grabado, porque era un espectáculo todo grabado, Ah, pero claro, empezar actuando en un teatro tan grande como el Alcázar para mí fue una experiencia maravillosa, ¿no? claro. Eh, y luego, bueno, he hecho muchos episódicos en series nacionales. Eh, es, yo viví en Madrid 7 años, ¿no? Que fue donde empecé a estudiar interpretación. Y luego me agobié mucho desde la ciudad de Madrid y me vine para aquí, para Galicia. Yo ahora, actualmente resido de nuevo aquí en Galicia. Y es curioso porque fue cuando volví a Galicia donde me empezó a salir más trabajo como actor. Tanto en series aquí en Galicia, en la televisión de Galicia, en Matalobos, por ejemplo, una serie muy conocida aquí en la TVG, como fuera. Estuve también en Canal Sur trabajando en Arrayán y luego, bueno, pues como has dicho, ¿no? En un montón de series como Los Hombres de Paco, Hospital Central, Sí. episodio en Cuéntame, en La Lola. La Lola es una serie argentina, por cierto, que se hizo allá y aquí en España se hizo una adaptación de esa serie, que era, bueno, un hombre muy machista que se levanta por la mañana siendo una mujer. Era muy extraña la serie, pero era muy divertida. Y formé parte también de ese reparto. Eh, Te vi en una de esas ocasiones también con un actor argentino que estabas como desactivando una bomba en un estadio sí. de fútbol. Ay, ¿cómo se llama este chico? Ay, no recuerdo ahora el nombre. Sí, sí, Coincidí con él, por cierto, en Buenos Aires. Cuando estuve allá, me lo encontré y me invitó al teatro. Estaba allí en el teatro, ¿cómo se llama? Que es como una calle en Corrientes. Hay como un complejo así de teatro de salas pequeñas. Plaza se llama, me parece, o algo así. no recuerdo. Bueno, y me invitó al teatro. Y fue una experiencia fantástica reencontrármelo allí. Después de trabajar aquí en España con él, encontrármelo en Buenos Aires fue toda una sincronicidad, sí. Y con respecto a la actuación en sí, al ser actor, ¿cómo definirías este rol, esta función que normalmente en nuestra cultura se la ve como algo superficial, es decir, como alguien que simplemente desarrolla papeles? Sin embargo, sabemos que ser un actor tiene dimensiones muchísimo más profundas que, digamos, connotan aspectos emocionales y espirituales de una persona que el camino del actor puede ser un camino como espiritual, de gran descubrimiento interior y no solamente de alguien que representa roles para trabajar, para vivir. ¿Cómo vives tú la actuación y cómo la definirías? ¿Qué es actuar? Mira, yo creo que siempre he sido un buscador en mi vida. Siempre ha habido una inquietud profunda de descubrir, de preguntarse todas esas preguntas que tienen difícil de respuesta, ¿no? De quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Esas preguntas que suenan tan, eh, bueno, pomposas, ¿no? Pero que son ciertas, están ahí, ¿no? Mm, Y que merece la pena hacérselas. Entonces, de alguna manera yo creo que ya desde niño, cuando asistía al teatro, de alguna manera yo recibía que ahí en el mundo de la interpretación
había respuestas a estas cosas, ¿no? Y el hecho de que me fascinase el poder vivir experiencias de otros personajes, ¿no? Cuando ves a un actor encima de un escenario, estás viendo cómo vive ese personaje otra vida que no es la tuya. Claro, claro. Entonces, te planteas cómo sería mi vida si yo no fuese yo y fuese de otra manera. Entonces, hay como una cosa de salirte de ti, Sí. de permitirte ser de otra manera. Entonces, eso es lo que me fascinaba a mí, el poder interpretar personajes te da la oportunidad de vivir experiencias, emociones, pensamientos que no están, digamos, que no están en tu vida cotidiana normal, ¿no? Claro, En tu claro. patrón, digamos, en tu psique con la que tú has crecido, no están. Entonces, es como un laboratorio, es como un laboratorio de posibilidades, ¿no? Donde tú te sumerges ahí a probar, a permitirte ser de otra manera. Entonces, yo creo que el teatro es terapéutico en ese sentido, que te permite desapegarte de ti y probar otras posibilidades. Yo cada vez que me enfrento a un personaje nuevo, lo primero que me pregunto es ¿quién es esta persona? Sí. ¿Cómo piensa esta persona? ¿Qué gasolina tiene? ¿Cuál es la gasolina que mueve a esa persona? Y claro, siempre hay cosas de ti en todos los personajes. Y de alguna manera tienes que contactar con esas posibilidades de ese personaje dentro de ti. Es decir, yo creo que los seres humanos somos infinitos, pero no nos damos cuenta. Es decir, si yo tengo que interpretar un asesino, digo, pero si yo no soy un asesino, ¿cómo voy yo a interpretar un asesino? Yo nunca he matado, no, yo no soy agresivo, yo soy un chico muy bueno. Bueno, depende. Claro, claro. Claro, yo creo que el trabajo del actor para mí es conocerse uno mismo. Cuanto más te conoces a ti mismo, más posibilidades tienes luego de poder interpretar un abanico más grande de personajes. Pero Porque Miguelo, cuando, todos discúlpame, cuando tú dices que el actor va buceando en su interior y buscando al personaje, tú decías que son personajes que a veces uno no tiene conscientemente en la vida cotidiana, en esa especie de disposición de personajes, no cuenta con él, lo tiene que buscar. Cuando lo busca, cuando tú buscas un personaje que no es habitual en tu vida cotidiana, ¿de dónde lo sacas? O sea, ¿dónde está dentro de ti? ¿En qué parte? ¿En algo muy personal, inconsciente? ¿Dónde está? puedes partir de lo físico a través de contactar con tu cuerpo. Yo suelo recurrir más a las emociones, a recuerdos emocionales que me han despertado, que aunque sea, claro, equiparativamente, a lo mejor en el personaje que tienes que interpretar, la intensidad de eso es muy alta, ¿no? Mm, Comparado con el recuerdo emocional que tú tienes de algo. claro. Pero partiendo de eso, de ese recuerdo emocional, aunque sea pequeño, llevarlo hasta el límite, ¿no? Mira, recientemente tuve que interpretar una situación muy complicada. Claro, no te puedo hacer un spoiler porque todavía no se ha emitido en Serramoura, Bueno, pero bueno, bueno. sí, digamos que mi personaje, Diego Bazán, se enfrentaba a una situación de muerte, Sí. de muerte, de morirse, ¿no? Entonces, un día que fuimos a grabar, que eran unas escenas, bueno, más o menos fáciles, mis compañeros, los técnicos me preguntaban, pero ¿y no te da miedo esto? ¿No te da miedo? Y yo, no, la verdad está siendo muy divertido. Está siendo muy divertido. Y luego yo llegué a casa y digo, ¿y por qué estaba siendo tan divertido esto? Qué extraño, ¿no? Que a los demás les pareciese como que les daba miedo tal. Yo estaba tan contento y tan feliz. Entonces, al día siguiente que teníamos que preparar las escenas más difíciles, preparando yo el trabajo en casa, digo, ¿por qué me daba a mí tanta alegría en aquel momento? Claro, lo que me daba era miedo, entrar de verdad en las emociones que provocaba eso. Entonces, cuando me permití entrar de verdad, sentí todo el miedo y todo Claro, el claro. pánico a la muerte, ¿no? Porque lo que pedía justamente también ese momento, esa interpretación, era expresar eso, expresar el pánico a morir, ¿no? El pánico a morir. Entonces digo, si yo no contacto con eso, si yo no me permito contactar con eso, no lo voy a mostrar. Claro. No lo voy a mostrar. Tengo que permitirme entrar ahí, en ese miedo, en ese pánico, para poder transmitir eso.
que pasa es que a veces nos da miedo entrar en ciertas... A mí por lo menos me da miedo a veces entrar en ciertas emociones. Eso te Pero sí, quería preguntar. Mira, muchos actores cuando desempeñan algún rol que es fuerte, fuerte como en este caso que tú dices, una muerte, un asesino serial, un psicópata, algo así muy extremo, ¿no? O muy ajeno a la realidad cotidiana y moralmente a veces medio mal visto. No está el temor no solamente de entrar en tierra desconocida, sino de que eso se te pegue y el miedo de, ¿y cómo hago yo si después no puedo salir del personaje? Y donde quiera que vaya me emerge este personaje. Porque viste que a veces cuando se, no sé, se invoca, por decir, un espíritu, ¿no? En un trance, está el miedo de, ¿y si yo invoco un espíritu y el espíritu después no se va a su casa y se queda aquí conmigo? ¿El actor tiene ese miedo también? este es un mito, ¿no? Dentro del mundo de la interpretación, ¿no? De quedarse pegado a un personaje. Y si existe el mito será por algo también. Dicen de Bela Lugosi que le pasó algo así con Drácula. Claro, claro, claro. Yo creo que puede haber, claro, depende de la persona, ¿no? Pero sí que puede haber cierto peligro, en ese sentido de cuando te abres tanto que permites que ciertas emociones entren muy profundamente, uff, algo toca dentro, algo toca, ¿no? de tu ser. Claro, está en tu capacidad también poder limpiar, o sea, cuando terminas un trabajo, cuando terminas una interpretación, volver, ¿no? No quedarte enganchado, pegado a esas emociones y decir, vale, las he sentido, las he vivenciado. Está muy bien entrar ahí porque entras en contacto con cosas muy potentes, pero muy humanas, muy ciertas, con mucha verdad, ¿no? Con mucha verdad. Y produce alegría también llegar a esos estados. A mí por lo menos me produce alegría cuando contacto de una manera muy potente con determinadas emociones porque te sientes vivo, te sientes Claro, muy vivo, claro. sientes la vida muy, muy viva, ¿sabes? Te sientes presente, sientes, wow, esto es fascinante. No sé, para un cantante supongo que será cuando está en un concierto dándolo todo, pues será algo muy parecido, ¿no? Esas Sí, sí. experiencias tan fuertes. Entonces, cuando dejas que esas emociones entren en ti, te abres y aunque sean dolorosas, porque a veces son muy dolorosas y muy complicadas, eh, cuando terminas el trabajo sientes mucho placer también, mucha alegría de decir, wow, me he sentido tan vivo, ¿no? Entonces hay como una conexión muy grande con tu propio ser humano, con tu propia verdad, ¿no? Con tu propio interior y produce mucha alegría. Y es lo que tú dices, tienes que poder limpiar ese estado, no quedarte enganchado ahí, porque claro, si terminas el trabajo y no has salido de ahí, Claro. te puedes ir a tu casa con esas sensaciones y no darte cuenta. Y Y, al final te levantas por la mañana y sigues enganchado ahí. por eso, Puede ser. y digamos, tú tienes tan claro como las demás personas quién eres realmente en cuanto a ego, a personalidad. Viste que fulano de tal dice yo soy un tipo así, yo soy una mujer asá, y lo tienen claro. Es decir, de ese rol no se salen. Tú como juegas con muchos roles que entran y salen, Miguelo, ¿qué pasa? ¿Se pierde? ¿Queda como ahí relegado? ¿Aparece de vez en cuando el Miguelo, digamos, de aquellos tiempos? O ha crecido y ahora incluye un montón de otras cosas que las demás personas no tienen. ¿Tienes una expansión como actor? ¿El actor se expande? Mira, yo he trabajado mucho con una herramienta que se llama Enneagrama, Sí. que la desarrolló Claudio Naranjo, yo considero uno de mis maestros, donde yo descubrí muchas cosas de mí mismo, ¿no? Mm, Eh, es un mapa de la personalidad que ayuda tanto a conocerse a uno mismo como también a conocer a otras personas, ¿no? A otras maneras de ser. Por eso también es una herramienta muy, muy buena para la construcción de personajes. Y cuando me enfrento a un papel nuevo, una de las preguntas, uno de los, eh, digamos, de las, ¿cómo decir? De las cosas que yo tengo que estar pendiente es de qué parte de mí está interfiriendo en el trabajo creativo. Es decir, yo como Miguel, lo que dices, ¿no? sí, Como ego, ¿qué estoy poniendo de mí negativamente para la interpretación de este personaje que no deja que sea el personaje? claro. ¿No? Que es lo que pasa muchas veces, que luego hay actores que siempre son ellos mismos. Claro, Sí, son ellos sí, mismos porque no se salen de su propio ego. sí, Entonces, sí. para mí es una constante el estar alerta a eso.
qué cosas de mí, de mi ego, se me cuelan en el personaje. Pero, En esa digamos, parte del personaje. hay un límite, por ejemplo, suponte, te piden que hagas un rol de pederasta, suponte, ¿no? Que es algo que socialmente está muy criticado y muchos actores cuando les proponen ese tipo de papeles los rechazan porque no los toleran moralmente. ¿Tú tienes algún límite en eso o cómo lidias cuando se te pide algo que así no sea lo de pederasta, puede ser otra cosa? No sé, golpear ser un golpeador de una mujer te puede parecer algo que es transgresor, que va más allá de ti. ¿Cómo lidias con eso como actor? ¿Qué haces? Yo no pongo límites a los personajes para nada. No, yo en ese sentido creo que todos son experiencias positivas de aprendizaje y el poder permitirte hacer un pederasta, un asesino, eh, es una experiencia muy valiosa. Es más, a muchos actores nos encanta hacer los malos. O sea, los personajes malos siempre son muy jugosos. ¿Por qué? Porque te permiten explorar tu sombra, Claro, justamente. claro. Te permiten de una manera como un juego, ¿no? No deja de ser una ficción desde la ficción, entrar en tus propias sombras. Entonces eso es muy sanador, el poder reconocer tus sombras de una manera, digamos, explorativa, de una manera, pues eso, como un juego, te permite entrar en contacto con esas partes de ti mismo que no te gustan, pero de una manera sana. No Claro, estás haciendo claro. daño a nadie en la vida real, digamos, sino que lo estás exponiendo digamos, en un campo seguro, ¿no? Sí, sí. Porque sabes que todo es ficción, que todo es mentira, entonces hay un marco de seguridad sobre eso. Pero estás entrando en contacto con tus sombras, con tu lado malo, con tu lado oscuro. Te estás permitiendo entrar en contacto con tu agresividad, con tu rabia, con tu capacidad de matar, con cosas muy oscuras dentro de ti. Estás encarnando arquetipos muy jodidos, Sí, 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 sí. muy jodidos. Pero eso está muy bien también, porque a la sociedad hay que mostrarle también estas partes, ¿no? ¿Y tú crees que socialmente, ahora que hablas de la sociedad, esta labor del actor, que lo que estabas contando me suena mucho por ejemplo, al psicodrama, también inclusive en las constelaciones familiares que hacen estas Sí, representaciones y que se entiende que son muy sanadoras justamente por eso, porque esas dos o tres cosas que vivimos cada día son demasiado estrechas y el permitirnos cumplir otros roles, a veces muy controversiales, nos permite en ese marco seguro, como tú dices, liberar un montón de cosas, como en un carnaval, por ejemplo o en fiestas de pueblos donde se disfrazan de cosas y los personajes son muy raros a veces, son hasta medio violentos, locos. ¿Tú crees que a esta sociedad le hace falta un toque más de esto para que no tenga que descomprimir después de maneras violentas o desagradables? Por ejemplo, un toque de actuación, de locura, de representación y no de quedar fijos en roles tan estrechos como estamos. hay un libro de Guillermo Borja, un terapeuta mexicano, que se llama La locura, locura. Ah, la locura, locura, muy bueno. Sí, sí, entonces, claro, yo creo que es muy importante poder entrar en el mundo de la locura de vez en cuando, porque la sociedad es como que nos castra la posibilidad de hacer cosas no correctas. ¿Qué es no correcto? Y es más, cuando todo lo prohíbes, el ser humano tiene una inquietud por descubrir eso que es que siempre está ahí, ¿no? Lo prohibido, hay una atracción hacia lo prohibido, hay una atracción. Las polaridades que hablamos tantas veces, ¿no? El mundo Sí, sí. está lleno de polaridades, el mundo es totalmente bipolar, o sea, está un extremo y está el otro, siempre, en todo lo que nombres siempre va a haber los dos extremos, entonces quedarse solamente con un extremo es muy peligroso, esos son los fanatismos, son los extremismos Sí, siempre, sí, sí. no podemos construir una sociedad en base solamente a un lado, ¿no? de la balanza, hay que integrar la otra, ¿no? Observarla y permitirse poder explorar esa otra parte de una manera, bueno, lo más sanadora posible. Si está mal visto insultar, agredir o, no sé, bueno, hacer cosas malas, ¿de qué manera puedo permitirme hacerme eso dentro de un contexto más o menos seguro? ¿No? Y el teatro permite esto. El teatro permite poder explorar esas dualidades que todos tenemos de una manera segura. Yo hice una formación recientemente en teatro terapia Gestalt y Ujú. justamente se trata de esto, ¿no?
se puede hacer de forma individual o en grupos. Donde mejor funciona es en grupos, ¿no? En grupos terapéuticos donde se le permite a la persona explorarse a sí misma a través de los juegos teatrales de qué otras maneras podría estar yo en el mundo. Yo soy así, sí, pero de qué otra manera yo podría permitirme estar en el mundo. Y realmente ves resultados fascinantes, porque ves que las personas despiertan a otras posibilidades, a otras maneras de ser, incluso a desbloquear cuestiones que no se permiten. El tema de los cabreos es muy habitual. Hay muchas personas que les asustan los conflictos, ¿no? Que evitan totalmente los conflictos, no quieren gritar, pero claro, se les ve una rabia, se les ve una cosa tremenda. Entonces, en un contexto de una improvisación teatral, ¿no? Dice, no, dile lo que piensas. Dile lo que piensas de lo que te hizo, una situación ficticia, ¿no? Dile lo que piensas de lo que te hizo en tu casa. Permítete gritarle. Entonces ves a esa persona que de repente alguien le da permiso para insultar, para gritar, claro. Y de repente ves a esa persona sacando sapos por la boca, llamándole de todo, y porque hija de puta, porque no sé cuánto, porque tal, porque cual. Y luego termina y le preguntas, ¿cómo te sientes? Me siento liberado. Quiero hacerlo de nuevo. Claro. Como, claro, alguien le ha dado permiso para poder decir eso, ¿no? Porque vivimos en una sociedad tan castrante en ese sentido de que hay que ser buenos, hay que ser correctos, hay que ser tal. Sí. Bueno, a veces hay que permitirse también sacar emociones no tan bonitas. Y con todo esto que estás contando, a mí mismo me da ganas ya de ponerme de actor. Me imagino que habrá muchos jóvenes que al ver esta entrevista, al escucharla también, pensarán, bueno, a mí me gustaría hacer esto que hace Miguel, o me gustaría hacer un camino en esta dirección, porque me parece algo comparado con otras profesiones, que no son menos loables, pero a veces son muy estructuradas y muy castrantes. Esto me parece un ámbito genial. ¿Qué podría hacer un joven de una edad así adolescente para ir acercándose a esto en lo que tú estás ahora mismo? ¿Te refieres a la interpretación o al trabajo del teatro terapéutico? Y bueno, las dos cosas. A la interpretación sería como meta, como poder vivir de actuar, pero bueno, ¿cómo sería el camino en cuanto a formación, en cuanto a ir acercándose a esto? Bueno, lo primero es saber en qué ciudad vive, y ahí, en el lugar donde viva, encontrar escuelas de interpretación donde poder apuntarse y asistir a las clases, ¿no? Siempre lo primero que te mueve siempre tiene que ser un impulso, ¿no? Tienes que tener ese impulso de quitarte los miedos y atreverte, evidentemente, ¿no? Atreverte a ir, o sea, no tengas miedo a los juicios. A veces hay, sobre todo entre los hombres, ¿no? Esta cosa de eso del teatro, Sí, como, sí. ya sabes, ¿no? Sí. Es para maricones, o es para no sé qué, o es para tal. Y no, o sea, permítete. Hay mucha dureza en el hombre, ¿no? Para poder abrirse a estas cosas. Y yo creo que sería muy sanador para la sociedad en la que vivimos, tan machista, justamente, tan patriarcal, que los hombres, porque realmente hay muchas más mujeres normalmente en todo tipo de estos cursos que hombres. Claro. Permitirse poder asistir a estos cursos, tanto si es una formación en sí teatral, como si es talleres o cursos de teatro terapéutico, permitirse sin miedo y ir abiertos a explorar, a expandirse como persona, como ser humano, ¿no? A expandirse como ser humano, atreverse a ir y a ir explorar y lanzarse al vacío. Muy bien. Y ahora, Miguelo, ¿cómo ves al cine, al teatro también, pero al cine aquí en España? ¿Cómo ves a los directores españoles? ¿Cómo ves al público español con respecto a saber apreciar ciertas producciones? ¿Qué nivel de cultura de cine hay aquí en España? ¿Cómo ves esto como actor español? Bueno, yo creo que tenemos un buen nivel de cine en España. Se hacen muy buenas películas. Hay géneros de todo tipo, lógicamente. Hay directores que tiran más por una corriente más comercial, directores que tiran por una corriente más de cine de autor. Hay un poco de todo, claro. El gran problema siempre es la distribución y competir con el cine extranjero, ¿no? Con el cine americano, sobre todo, que es la gran disputa, porque una película prácticamente para que llegue ya es difícil, y si llega, normalmente está 15 días en cartel con suerte,
y ya Sí, desaparece sí, de las salas. sí, sí, Es sí. muy difícil el tema de la distribución. Eh, y en cuanto, claro, en cuanto al público, que tú en la entrevista a Emilio Barrachina también lo habías comentado, sí, yo también a veces he hecho en falta que no eduquemos un poquito más al público aquí en España a consumir un tipo de cine y televisión también, ¿no? La televisión todavía es en ese sentido más duro. Eh, hacer como una invitación a un tipo de historias más reflexivas, más autorreflexivas, más eh, que nos lleven a conocernos un poquito más a nosotros mismos, que no solamente sea cine y televisión espectáculo, Claro. sino también profundizar en quiénes somos. Yo me acuerdo de una serie americana que era muy buena, Doctor en Alaska, no sé si la recuerdas. No. Doctor en Alaska era una serie fantástica, que era un pueblito en Alaska, ¿no? De un doctor que lo llevaban allí a vivir y había pues, un locutor de radio, era como pues, un microcosmos donde se veían muy bien las relaciones humanas, cómo se comportaba el ser humano, y siempre había una invitación a profundizar en el viaje interior, ¿no? Entonces, eso escasea mucho aquí en España, ese tipo de series. En Terapia, por ejemplo, en Argentina se hizo una adaptación de una serie americana también, Therapy. En Argentina se hizo esta versión de la serie En Terapia, que consiste, es un terapeuta que recibe cada día a un paciente distinto. Entonces, se emitía de lunes a viernes y cada día, Sí, creo que sí. cada episodio era con un paciente diferente, Sí, ¿no? sí, 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 Un esa creo que paciente la que conozco. asistía a la consulta. Entonces, todo ese mundo psicológico, ¿no? Es muy interesante y de alguna manera ahí estás viendo, te puedes sentir identificado, reflejado con problemas de otras personas, ¿no? Y tratando de una manera pues un poco más analítica que solamente desde los fuegos artificiales, que es más difícil. Cuando tú planteas una cuestión que puede ser interesante, pero está tan rodeada de fuegos artificiales y efectos y todo espectáculo, que te pasa muy desapercibido. Es más difícil a lo mejor contactar con eso, ¿no? En cambio, cuando el contexto invita a la reflexión, es mucho más interesante. Y sí, a mí me encantaría poder participar aquí en España en algún proyecto de ese tipo, ¿no? Tanto de cine como de televisión, donde se profundice un poquito más hacia el viaje interior. Y hablando del cine internacional, ¿tienes pensado alguna participación en una producción internacional? ¿Tienes expectativas en esa dirección? ¿O estás satisfecho con lo que estás haciendo actualmente de manera, digamos, local en Galicia porque es tu tierra? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo ves en tu futuro tus proyectos o tus intenciones? Bueno, yo y todos los actores creo que siempre estamos abiertos a todo lo que aparezca, lógicamente. Yo, desgraciadamente, el inglés no lo domino demasiado. Me gustaría más poder acceder a proyectos más internacionales. Pero sí en Sudamérica, donde ya grabé, por ejemplo, La Reina del Sur, que es una serie que tuvo muchísimo éxito ahí en todo Sudamérica, con Kate del Castillo, que es la actriz esta que se enamoró de ella el Chapo Guzmán en México, que tiene prohibido actualmente entrar en México. Bueno, hay toda una historia. Que, por cierto, se va a grabar una segunda temporada de esta serie, La Reina del Sur. Y bueno, es posible que a lo mejor que pueda volver a estar ahí con el personaje que yo tenía, que era de Siso Pernas, un narcotraficante gallego, justamente. Y quién sabe, si Dios quiere, pues estaré tal vez el año que viene, en el 2018, grabando en Colombia de nuevo. Puede ser. Tienes un perfil, veo en las producciones, si bien has hecho roles así más sentimentales y amorosos y dulces y graciosos también, tienes un perfil donde se ve que se te convoca para ser recio, duro, lo vemos ahí en Serra Moura, que está siempre pegando tiros de un lado para el otro como policía, y también esta producción de Al final del camino, que tiene que ver con el Camino de Santiago, que bueno, que es medieval, donde también haces de un personaje rudo y fuerte. Y me gustó mucho que contaba por ahí, en las referencias, que el día anterior a la grabación, tú te fuiste a hacer un trozo, un tramo del Camino de Santiago,
para vivenciar bien el personaje. Me gustó mucho eso de que te compenetras tanto con cada personaje que buscas hasta tocar la tierra que tocó, imaginar los escenarios, para que te metas en él. Cuéntanos un poco cómo haces esto de meterte en los personajes, de estudiarlos. ¿Cómo es? Sí, yo procuro siempre empaparme de todo aquello que me contacte con la esencia del personaje, sea a través de una caminata, de música, de cerrar los ojos y tener imaginaciones, ensoñaciones sobre ese personaje, sobre la vida del personaje, sobre el pasado del personaje, eh, qué le pasó cuando era niño, aunque todo eso no esté descrito en la descripción del personaje, no exista, nadie lo haya construido, yo creo que es importante porque todos tenemos una vida, ¿no? Claro, Aunque la historia empiece del personaje en un punto, todo lo anterior que no está contado, tienes que intentar. Yo por lo menos trabajo así, intento construirme todo ese pasado del personaje para llegar a ese punto y empezar a contar el personaje desde ese punto, pero tiene que tener un bagaje anterior, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus sueños? ¿Cómo se relaciona con la autoridad? ¿Cómo se relaciona con el amor? ¿Cómo se relaciona con el placer? ¿Cómo se relaciona con la belleza? En fin, intento empaparme de todo lo que puedo, ¿no? Para poder construir el personaje. Y en concreto con este Capitán del Rey del final del camino. Yo hice el Camino de Santiago en el año 2001, me parece, 2001-2002, desde Somport, desde la frontera con Francia, sí. hasta Finisterre, 33 días caminando. Oh. Y, sí, y cuando fue el casting para este personaje, hice la última etapa desde a 15 kilómetros, no recuerdo el nombre del pueblo, desde Arca, aproximadamente, desde Arca hasta la Plaza del Obradoiro en Santiago, justamente para eso, para volver a entrar en contacto con el camino, lo que supone el camino y lo que tendría que suponer en la época medieval llegar a Santiago. Y de alguna manera encontré lo que buscaba. En el Monte del Gozo es impresionante porque hay como dos colinas, ¿no? Y justo el valle está en el medio. Y tú te colocas en un extremo del valle, en una colina, y ves el otro y te puedes imaginar perfectamente que aquello es un campo de batalla. Claro, claro. Que aquello podría haber sido allí, seguro, en algún momento de la historia, yo lo pensé, estaba allí y digo, aquí, en algún momento de la historia tuvo que haber una gran batalla, seguro. Porque te imaginas a los dos generales, ¿sabes? Cada uno en su colina, preparados para la batalla, además es que se ve todo, el horizonte de cada colina y el valle en el medio, ¿no? Entonces, estar allí y imaginarte toda la situación, ya te estás metiendo en la época, en el personaje, en lo que allí va a acontecer y en lo que vas a contar tú. Entonces, de alguna manera, yo necesito tener registros emocionales, ¿no? Lo que me despierta a mí esas situaciones. Y siempre busco, de donde sea, encontrar estas conexiones, ¿no? Y digamos, ¿qué personaje sientes que te queda ahí en el tintero, que tienes ganas de hacer y que todavía no se te ha dado la oportunidad porque no te lo han solicitado? ¿Qué te gustaría? No tengo ni idea, la verdad. ¿No? No tengo ni idea. Mira, últimamente estoy, lo que tú dices, ¿no? Que me llegan personajes como de mucha presencia, de mucha fuerza, ¿no? Como Iván el Terrible. Como Iván el Terrible, exactamente. En que se avecina. Que, por cierto, también voy a grabar un capítulo nuevo de La que se avecina ahora en el mes de junio. Grabaré otra vez con este personaje tan Con el divertido. mismo Es muy curioso porque salió en un capítulo nada más de La que se avecina, pero como lo repiten mucho en algunos canales, en FDF, ¿no? Sí. Es una serie que repiten mucho. Todavía hoy en día, 3 años después de que lo grabé, aquel capítulo, la gente me recuerda por Iván el Terrible. Tú eres el abogado de La que se avecina, tú eres el abogado de La que se avecina. No lo puedo creer, o sea, a veces voy por Madrid y todavía hay gente joven, ¿no? Que me dice, tú eres el abogado de La que se avecina. Y digo, madre mía, qué repercusión tiene algo tan pequeño, ¿no? Y sí, como que últimamente me llegan papeles que tienen que ver con autoridad. Fíjate, en Serramura hago de un guardia civil, en el final del camino, el capitán del rey, un abogado no deja de ser también una figura autoritaria que trabaja con temas de la ley. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Que para mí este es el gran regalo que yo me he hecho a mí mismo a través de dedicarme al mundo de la interpretación, que es descubrirme yo a través del teatro. ¿Qué me dice a mí el hecho de que me lleguen papeles que tengan que ver con la autoridad? O sea, hay algo en mí que está sin resolver con el tema de la autoridad, en mí, de colocarme yo
en mi propia autoridad, en mi propia fortaleza. Yo así lo estoy viviendo, como que estos personajes me están ayudando, porque yo siempre he sido un chico muy tímido. Yo siempre digo que yo sea actor casi es un milagro, porque yo era un niño súper tímido, era un niño que tartamudeaba incluso, a mí me ha costado siempre socializar, he sido alegre también, he sido un niño muy alegre, divertido, pero que me ha costado siempre, siempre he sido muy nervioso, con mucho miedo, he tenido siempre mucho miedo. El miedo siempre me ha acompañado toda mi vida. Pero eso dicen siempre de los actores, que hay muchos actores que en la pantalla tú los ves y son súper seguros y se desempeñan bien, pero bajan del escenario, por ejemplo, en un teatro, y son la persona más introvertida que hay. Claro, fíjate, pues ahí está la sanación justamente, ¿no? Como a través del teatro, de interpretar estos personajes, como que nos inyectamos a través de esos personajes esto que sentimos que nos falta, que es la fuerza, la seguridad, la autoridad que a veces es necesaria tener dentro de una misma afianzada para poder estar plantado en la vida sin miedo, ¿no? Y sí, de alguna manera siento que pues me están ayudando a mí a sanarme yo, ¿no? A través de ellos. Con lo cual me dices, ¿cuál te gustaría que viniese después? Pues mira, no lo sé, pero estoy seguro de que sea cual sea el que venga, estaré pendiente de, de reconocer qué es lo que tengo que aprender yo a través de ese personaje que llegue. Y por último, Miguelo, para ir terminando, así no te quitamos tanto tiempo, religión. ¿Tienes alguna creencia religiosa? ¿Tienes alguna aproximación muy propia a la divinidad, a lo que se entiende por lo trascendente? ¿Cuál es tu relación con aquello que está por, o se entiende por encima, ahí le golpeé el micrófono, por encima de lo cotidiano? Mira, yo en mi adolescencia maté a Dios, seguramente como mucha gente, muchos chavales, ¿no? Como Nietzsche. Como Nietzsche, ¿no? Sí, porque al principio, bueno, cuando eres un niño, pues a mí a veces me llevaban a misa, yo estudié en un colegio de curas, en Marín, cerquita de Cangas, entonces tienes la religión como muy inculcada, ¿no? Como muy metida casi a calzador dentro de ti. No tienes casi ni derecho a replanteártela. Hasta que llegas a la adolescencia y dices, pero vamos a ver, ¿esto de la religión de qué va? ¿No? Y como que ves que, notas que hay algo que no funciona, es todo muy dogmático, ¿no? Sí, Notas sí. todo el dogma que rodea a la Iglesia Católica. Entonces yo desistí de Dios durante muchos años, muchísimos años. Y, y años después, te diría aproximadamente, no sabría decirte, a partir de los 30 aproximadamente, como que tú sientes que no, que hay algo hay algo que tiene que estar, hay algo que es más grande que tú y que está ahí. Y, entonces empecé con esa búsqueda a través del enneagrama que te decía también de Claudio Naranjo. Él hace una serie de talleres experienciales de 10 días de educación donde se trabaja con meditación, se trabaja también desde el teatro, desde el movimiento físico, el movimiento auténtico. En fin, hay una serie de terapeutas y profesores que le acompañan en su equipo, que son fantásticos. Y de alguna manera, en esas experiencias, yo entré en contacto con algo más grande, con algo que dices tú, está dentro de mí, está en todas partes, está en todo. Eso es Dios, eso que es inabarcable, eso que es innombrable. Dios es al final una palabra que ponemos a algo que no se puede nombrar. Y no hace mucho tiempo yo encontré una analogía que a mí me gusta mucho, porque en mis meditaciones pensaba, a ver, a veces yo me siento como el personaje, como un personaje de los que interpreto, ¿no? Sufro porque estoy cabreado con mi madre o con mi padre o con un amigo o con una compañera de trabajo y estoy identificado con ese personaje, ¿no? Es como que todo lo que le pasa a ese personaje soy yo, pero digo, ¿quién hay detrás de ese personaje? Siempre hay un actor. Sí. Entonces, si yo pienso eso, en el momento que me separo del personaje, ya no soy ese personaje. Soy el actor, puedo ser el actor que interpreta a ese personaje. Pero aún yendo más allá, dices, vale, pero siempre hay luego alguien que construye una historia. ¿Quién es el creador de la historia? Un director, un guionista,
que está en otro lugar, ¿no? Entonces puedes ver el personaje, puedes ver el actor y puedes colocarte desde el punto de vista del director. Y puedes ir más allá, puedes colocarte en el punto de vista del público. Puedes entrar en el público del teatro y decir, mira, yo aquí no participo en nada, solamente vengo a observar esto. E incluso más allá, que sí, esto lo aprendí de otro maestro que conocí en la India, que él decía, le escuché decir, yo ya te digo, el inglés no lo domino mucho, pero él dijo unas palabras que me resonaron mucho, que eran, be like space, sé como espacio. Sí. Bruce Lee decía, be water, my friend, ¿no? Sé agua. Sé agua. Entonces, claro, ahí comprendí, dije, vale, el teatro mismo, es decir, el espacio mismo del teatro, el espacio indefinido, al teatro le da igual que allí se represente un drama, una comedia, que los actores sufran, que no sufran, que rían, que lloren, que el público le guste la obra, que no le guste, que sea un éxito, que sea un fracaso. Al espacio le da igual todo eso. No le importa el resultado final, no le importa nada. El espacio está allí como testigo de todo lo que ocurre y es contenedor de todo. Es vacío porque no lo puedes, o sea, el espacio en sí del teatro no lo puedes tocar, no puedes definir qué es lo que es, más allá de las paredes, ¿no? El espacio en sí no lo puedes definir qué es lo que es. Y en cambio allí ocurre todo. Y cuando te conectas con eso y lo llevas a ti, dices, es que esto soy yo también. Soy como un templo vacío donde todo ocurre. O sea, mi cuerpo es como un gran teatro de la vida, donde todo ocurre. Y dentro de mí pueden pasar un montón de emociones, pueden pasar un montón de personajes y puedo vivir un montón de experiencias, pero siempre puedo volver a ese espacio de observación, un espacio neutro donde digo, aquí estoy en paz, esto soy también. Entonces puedes ir y volver, puedes mojarte en la arena del escenario, ¿no? Y vivir todas esas emociones que suceden en la vida, pero puedes también volver a ese espacio de neutralidad, de silencio, sí, sí, y respirar ahí. Entonces, en ese ir y volver, yo encuentro que a mí me ha aportado algo muy valioso para mi vida. He encontrado algo muy rico, muy nutritivo, que me ayuda a mi día a día. Muy bueno, muy bueno. Es lo que los hindúes llaman el testigo, el sakshi, desde ese estado de imperturbabilidad. Me gustaría que para finalizar la entrevista, además de contar que, bueno, que Miguelo tiene, o Miguel Ángel Blanco, que así lo podemos encontrar en internet, que es su nombre completo, tiene un Facebook, tiene Twitter también, tiene, bueno, está en Wikipedia, lo podemos encontrar por la red en muchos sitios y podemos tener acceso a muchos capítulos de las series en que ha participado, de las películas también, a través de Vimeo. Así que los oyentes que quieran conocer más de Miguel Ángel pueden, bueno, eso, acceder a través de sus redes sociales y también solicitarle amistad, por ejemplo, en Facebook y estar ahí al tanto, al instante de todo lo que él va publicando. Pero lo que me gustaría es esto, mira, para finalizar. Un actor en la pantalla de un televisor o en el cine, a diferencia del teatro donde tiene un feedback, una retroalimentación ahí con la gente más directa, siempre es alguien que habla con otros personajes en la pantalla, pero nunca se dirige al espectador de la televisión o del cine. Me gustaría que ahora el actor Miguel Blanco, que siempre aparece hablando con otros, teniendo una vida dentro de una pantalla, simplemente dirija algunas palabras a todas aquellas personas que siempre lo están viendo tener esas vidas y les cuente algo desde el actor mismo, desde lo humano, ¿no? Desde el corazón. Eso solo. ¡Wow! Me has dejado sin palabras. Pues, mira, yo con los años he descubierto que lo más importante en mi vida ha sido tener entusiasmo. El entusiasmo es el motor de la vida. Cuando uno tiene entusiasmo por algo, la vida fluye. Y creo que lo más importante como ser humano es poder entrar en contacto con el entusiasmo. ¿Qué es lo que te entusiasma? ¿Qué es lo que dices? Esto me entusiasma. Pues ahí es donde tienes que volcar toda tu vida. Y suele estar ahí. Es muy típico decirlo en el corazón, pero suele tener mucho que ver con escuchar el corazón. Cuando uno escucha el corazón y siente ese entusiasmo que es como un río, como una corriente
muy grande que te lleva. Es maravilloso y hay que dejarse llevar por eso. O sea que como actor, como persona, le diría eso a la gente, ¿no? Que se deje guiar por el entusiasmo, que es maravilloso. Me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguelo, por haberte prestado esta entrevista, donde no solo has volcado lo profesional, sino también, que lo más importante me parece a mí, lo humano, y hemos conocido al Miguel Ángel persona, con corazón ahí latiendo delante del público que siempre lo escucha. Así que mil gracias para la Espada de Damocles que hayas concedido esta entrevista, Miguel Ángel. A ti, Pablo, te agradezco muchísimo. Ha sido un placer. De verdad que sí, es un lujo poder tener una entrevista con alguien como tú, un ser sensible, un ser que realmente está en contacto con otra manera de estar en la vida. Bueno, muchísimas gracias y bueno, hasta siempre, porque espero que en alguna otra ocasión sigamos conversando. Seguro que sí, Pablo. Y mucha suerte y mucha profundidad en todo lo que haces. Un abrazo. Un saludo para todos los damocleanos del grupo de Telegram. Bueno, eso está muy bien. Hasta luego, Miguelo. Enseguida nos comunicamos. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros la próxima vez que escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir.